queremos estar compartiendo la palabra del Señor, queremos estar tratando la palabra de Dios y queremos bendecirle ahí donde está, queremos que sea un tiempo para su vida de bendición y que pueda añadirse en esta mañana a este tiempo en el cual estamos en la presencia de Dios y queremos llegar hasta su hogar con una palabra de ánimo, de consuelo, de dirección, de guía, una palabra que le sea de ayuda para poder vivir la vida cristiana y para también conocer más del Señor y de su palabra. La intención de este tiempo es un tiempo donde podamos estar juntos, escudriñando las Escrituras, estudiando la palabra, compartiendo la palabra, un tiempo para poder indagar en aquello que nos ha sido legado como palabra de Dios, nos ha sido dejado y tenemos que entender cuál es el mensaje y el propósito para este tiempo que el Señor nos da. Así que yo le invito a que esté participando en esta mañana junto con nosotros y queremos empezar dando gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo, orando y pidiéndole a Dios guía, sabiduría y dirección de su parte. Por eso en este momento tomamos un tiempo para la oración y a continuación estaremos meditando en la palabra y estaremos buscando lo que la palabra nos señala para este tiempo. Así que le invito ahí donde está que esté orando. Orar es hablar con Dios, es sencillo, no es nada complicado. Hay cosas difíciles en hacer en este mundo, pero hay cosas que son fáciles y entre ellas es orar. Orar es hablar con Dios y es sencillo. Simplemente nos dirigimos a Él, pero lo hacemos como la Biblia nos enseña. Siempre cuando nos dirigimos a Él, dice, todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús y así que este es el tiempo para orar. Padre, oramos en esta mañana en el nombre de Jesús para que tú traigas dirección a cada vida, consuelo, ánimo, que esta palabra sea, Señor, de guía, de ayuda, que sea una palabra de motivación, pero al mismo tiempo, Señor, que tú puedas encaminar cada una de nuestras vidas a tu voluntad y a tu propósito, para que el día que estemos ante tu presencia podamos haber cumplido tu propósito y llamado, sabiendo que tú nos has dejado tu Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Oramos en el nombre de Jesús para que tu Espíritu pueda en esta mañana tomar este tiempo para guiarnos, para dirigirnos, para enseñarnos. En el nombre de Jesús. Gracias. Te damos, Señor. Amén. Hoy la palabra es, nosotros somos esclavos y somos esclavos de alguien. Y nosotros somos esclavos y esclavos de Cristo. Ahora, la palabra esclavo es una palabra que a nadie le gusta, es una palabra que hace ruido a nuestros corazones, porque no nos gusta ser esclavos. Todos nos declaramos que queremos ser libres, y la Biblia nos habla y Jesús nos enseñó que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero en ese mismo pasaje hay una parte que Jesús, cuando se estaba dirigiendo al pueblo de Israel, se estaba dirigiendo y estaban escuchándolo, cuando escucharon esta verdad, no todo el mundo la tomó como una palabra de parte de Dios, porque ellos pensaban que eran libres. Y piense que el pueblo de Israel era un pueblo que había vivido en la esclavitud durante siglos, había estado esclavo en Egipto, pero más adelante había estado esclavo en Babilonia, y conocían lo que era la esclavitud por sus propias vidas, no era algo que les sonase extraño. Sin embargo, cuando Jesús le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, en Juan 3, que es donde empezamos en esta mañana el versículo, ellos dijeron, le respondieron y le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y esto es algo que mucha gente piensa que no es esclavo de nadie, que puede hacer lo que quiere, que puede vivir de una manera en libertad. Y es cierto que la libertad es algo que
Todos tenemos que disfrutar y tenemos que ser libres. En esta mañana no quisiera que se malinterpretase cuando estamos hablando de ser esclavos de Cristo, en el sentido de que estamos buscando que las personas vuelvan a la esclavitud. Gracias a Dios, hoy en día pocos países son los que quedan, y aunque hay lugares aún donde existe la esclavitud, donde la gente ya no es esclava de otra persona. Pero ellos cuando decían no somos esclavos de nadie, y jamás hemos sido esclavos de nadie, estaban haciendo una afirmación que no era real. Ellos habían sido esclavos, lo que pasa es que se olvidaban. Y aunque nosotros los cristianos pensamos que tenemos una vida en la cual podemos tomar decisiones por nosotros mismos, y es cierto, somos libres para decidir, toda persona tiene que ser libre para decidir. Es más, Jesús teníamos la verdad y la verdad nos haría libres. Por lo tanto, el anhelo y el deseo de Dios es que todo ser humano sea libre. Pero no podemos olvidar que los cristianos no somos autónomos, es decir, gente que vive y trabaja para sí. En el momento en que un creyente decide rendir su vida y aceptar el señorío de Jesucristo sobre su vida, está decidiendo quién es el Señor para él. Está decidiendo a quién va a servir el resto de eso. Y está decidiendo que su vida tenga un señorío. Al decir eso, nosotros estamos tomando una decisión, y muchas veces describimos la reunión de los creyentes, el culto dominical, como el servicio. Voy al servicio dominical, y a veces nos referimos a las cosas como voy a servir a Cristo, voy a hacer tal servicio para Dios, sin darnos cuenta lo que implica el ser un siervo de Cristo y que es servir a Jesús. Servir a Jesús es dejar de tener un señorío para tomar otro. Y a la hora de servir debemos de considerar que solo hay dos señores. O sirves a Jesús o sirves al diablo, con todo lo que conlleva. Y que cada uno de los señores a los cuales estás sirviendo da un pago. En el momento que decidimos rendir nuestras vidas a Cristo, nuestras vidas pasan a tener un gobierno diferente, un señorío diferente. Y esto implica también una manera diferente de vivir y de servir. Los cristianos no somos gente autónoma que decide qué es lo que quiere hacer. Los cristianos no somos gente que trabaja por cuenta ajena, es decir, trabajamos para nosotros mismos o trabajamos para un señor. En el mundo conocemos lo que es ser un autónomo y conocemos lo que es estar por cuenta ajena. Pero los cristianos somos gente que no es autónoma. Somos gente que tiene un señorío. Y aunque hoy en día no se quiere reconocer y no se quiere hablar de una palabra esclavitud por lo que implica, nunca hemos de negar que en la Biblia esta palabra está. Y en la palabra esclavitud aparece en la Biblia. Y aunque nosotros podemos ver como Pablo mismo se llamaba siervo de Jesucristo, siervo de Dios, Santiago, Pedro, todos se llamaban a sí mismos siervos. Y claro, si nosotros tomamos la traducción de la palabra siervo, una palabra que era siervo, era una palabra que de alguien que estaba trabajando a cargo de otra persona, donde recibía un salario, y hoy en día nosotros sería como un trabajador. Y cuando hablamos de un trabajador, una persona que sirve, podemos hablar de la persona que trabaja en el servicio doméstico, la persona que trabaja de atención al cliente, la persona que trabaja en los diferentes servicios. Y la palabra servir no implica la misma palabra que ser un esclavo. Y una de las cosas que ocurre es que en la Biblia se tradujo de alguna forma que no debería de ser la más apropiada la palabra cuando dice esclavo como siervo, cuando lo que quiere decir es esclavo. Y no es lo mismo un siervo que un esclavo. Porque la palabra que es griega, que significa esclavo, que es la palabra doulos, significaba alguien que estaba no solo sirviendo, sino que pertenecía a otra persona. Y usted puede servir, puede estar trabajando, pero no pertenece a la empresa donde trabaja, no pertenece
la persona que le está pagando. Sin embargo, la esclavitud sí, porque la esclavitud era una propiedad, un derecho, y una palabra que cuando nosotros hablamos de esclavitud, todos entendemos que es diferente al servicio. Ahora, en la Biblia, en la Reina Valera del año 60, aparece como 124 veces la expresión esclavo. Pero no todas las veces está puesta como esclavo, sino que a veces aparece como siervo. Y nosotros tenemos que reconocer la diferencia entre un siervo y un esclavo, para poder entender que hay momentos en que la Biblia nos señala que somos esclavos de Cristo. Porque dice en Gálatas capítulo 1, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aquí, claro, si nosotros buscamos la traducción siervo de Cristo, trataríamos de decir que es alguien que está bajo el cuidado y la responsabilidad del trato de alguien y que le debe de dar una recompensa por el servicio que hace, un sueldo o un salario. Pero si cambiamos esta frase, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradaras a los hombres no sería esclavo de Cristo. La frase cambia, porque ya entenderíamos que aquí está hablando de pertenencia a alguien. Una vez que tú eras esclavo, y ahora vamos a entrar un poco en los antecedentes, tú no tenías un derecho, perdías todos los derechos. Pero un siervo tenía derechos. Es más, nosotros entendemos que un siervo, un trabajador, tiene derechos. Pero un esclavo no tenía ningún derecho. Y cuando nosotros estamos hablando de la mentalidad en la que fue escrita la Biblia, estamos hablando de que tenemos que mirar históricamente qué es lo que había ocurrido. Roma, cuando conquistaba un lugar, un territorio, aquellos prisioneros que traía a Roma acababan siendo esclavos. Y un esclavo era una propiedad más del dueño. Es decir, tú podías tener en tu casa una mesa, un arado, podías tener un caballo, un burro, una oveja y un esclavo. Y para un propietario en aquella época tenía el mismo valor que cualquier otra cosa. Es más, para algunos romanos un esclavo era un ser más, con la diferencia de que el esclavo podía hablar, mientras que las cosas inanimadas no. Y lo tenían, era parte de las propiedades y se podía vender, comprar, maltratar. Si uno no estaba a gusto con el esclavo que tenía, simplemente lo ponía a la venta. Si un esclavo no estaba, si un amo no estaba de acuerdo con el trabajo que hacía el esclavo, podía darle una paliza y nadie podía ir a juicio porque el esclavo no tenía ningún derecho. No podía llevar a su amo a juicio porque simplemente era una cosa más y tenía todo el derecho legal el propietario. Ahora, la idea de la esclavitud en aquella época evidentemente es diferente a la idea que nosotros tenemos. Cuando estaban leyendo y cuando se leía la palabra siervo o cuando se leía la palabra esclavo, evidentemente los lectores de la época en que se escribió en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento sabían ver la diferencia. No es lo mismo un jornalero, un asalariado, un siervo, que un esclavo. Y nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que tener en cuenta qué es la idea que se nos está intentando transmitir, qué es lo que nos habla la Biblia y qué es lo que nos quieren enseñar las Escrituras acerca de ser esclavo. No todos los esclavos, es decir, no podemos pensar que todos los esclavos tenían una vida dura y difícil y miserable. No siempre eran tratados con crueldad y muchos esclavos pertenecían a las familias y eran bien tratados. Pero era el derecho de que un amo
tenía todo el derecho de poder hacer con su propiedad lo que quisiera. Es como si hoy en día dijésemos que yo puedo o puedo comprar y vender una persona. En aquella época comprar y vender un caballo era lo mismo que comprar y vender un esclavo. Estaba a la misma altura. En aquella época ocupaban lugares de privilegio. También habían esclavos que eran médicos, que eran maestros, que eran músicos, que eran secretarios, que corte, que trabajaban para los gobernadores. Los esclavos estaban expandidos por todo lugar. Lo que ocurría era que sus derechos no eran contemplados en la sociedad romana. Es más, los trabajos rudos, los trabajos duros, eran realizados siempre por los esclavos. Todo lo que se realizaba en el Imperio Romano, llegó a haber un momento que había casi 60 millones de esclavos. Sabemos y conocemos por haber visto películas que los esclavos estaban como no solo sirvientes, sino que a veces pues llevaban grilletes. Y aunque si nosotros miramos más hacia adelante y sabemos que gracias a un movimiento de hermanos creyentes, la esclavitud fue abolida. Y que hoy en día tenemos que hablar, gracias a Dios, de que no existe esa esclavitud en ese tipo de términos, aunque sí que existe personas que siguen siendo esclavas. Porque la palabra esclavo muestra que hay gente, y la palabra en el diccionario dice que esclavo puede ser uno esclavo de otra persona, ser propiedad de otra persona, o ser esclavo de un vicio o de una atadura. Y aquí Jesús está hablando que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y nos habla de la esclavitud en diferentes términos. En la esclavitud cuando uno depende y pertenece a alguien, o la esclavitud cuando uno sirve y pertenece a un vicio, a una atadura, a algo que le está conduciendo y que le está llevando y conduciendo. Ahora, un esclavo era comprado por precio, o podía ser vendido por precio. Nosotros entendemos en las Escrituras que Jesucristo vino a pagar el precio para que nosotros ahora podamos ser gente libre. Dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 22-23. Porque en el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y aquí nos muestra algo. Nos muestra que el cristiano es alguien que ha sido libertado de una esclavitud, del pecado, del diablo, para ahora ser esclavo de Cristo. Y esta palabra, término esclavo de Cristo, significa que ahora tenemos un propietario diferente que antes. Pero que el cambio de propiedad, de pasar de ser propiedad del diablo y del pecado, y ser propiedad ahora de Cristo, ha sido tenido que pagar por precio. Alguien nos ha tenido que comprar y sacar del mercado de la esclavitud. Y por eso dice que, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y para ser, dice en el 23, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavo de los hombres. Y nos muestra que ha sido pagado un precio para que ahora nosotros no seamos esclavos de los hombres, no seamos propiedad de otros, no seamos propiedad de los vicios. Pero servir es una decisión que nosotros podemos tomar desde la libertad de quién queremos decidir, a quién queremos servir. Y esto es algo que nosotros en esta mañana vamos a examinar. Hay un servicio que tenemos que escoger y tenemos que decidir a quién queremos decir que nuestra vida sea el propietario y el dueño. Podemos nosotros escoger a quién servir. Podemos decidir a quién queremos servir. Dice en Josué capítulo 24, versículos 14 al 16. Dice, ahora pues temed a Jehová y servirle
con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirví nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y aquí vamos que en la época que nos está hablando de cuando estaban en Egipto y cómo habían estado sirviendo a otros dioses y habían estado siendo esclavos. Y allí no tenían elección, no tenían ningún derecho, eran siervos. Pero no siervos en el servicio que tenían un salario, eran esclavos. Sabemos cómo Dios levantó a Moisés para que fuesen libres. Pero de pronto, cuando están siendo libres, otra vez vuelve a su corazón el anhelo, el deseo de regresar a vivir la vida que tenían antes. Y entonces Josué tiene que pararse y decirles al pueblo de Israel, en ese momento, dice, y servid a Jehová. Vosotros estuvieseis sirviendo, pero si mal os parece, servid a Jehová y escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero dice escogeos, escoger, hacer una elección de a quién queréis servir. Eso es una elección nuestra que viene de la parte de la libertad que Cristo ha comprado para el hombre, para sacarnos de la esclavitud del pecado. Hay personas que son esclavas de ataduras, de vicios, donde sirven cruelmente sin darse cuenta. Y le pongo ejemplos. Una persona que es esclava del alcohol sirve al alcohol y puede gastarse todo su dinero en ello. Sin ser consciente está sirviéndolo. Pero cuando Cristo viene, liberta a la persona que tiene ese problema, esa atadura, puede decidir continuar la misma vida que llevaba antes o servir a Cristo. Por eso la Biblia nos muestra que podemos escoger. Hay una elección que cada uno de nosotros puede hacer. ¿A quién cada uno de nosotros quiere servir? Aquí Josué les pone entre dos opciones. Si quieres servir a Dios o queréis servir a otros dioses. ¿Sabe? Hay cosas que nosotros no vemos como dioses, pero aquellas que nos esclavizan, aquellas cosas que pueden convertirse en nosotros, hay personas que sirven totalmente cada día a su trabajo, que sirven a diferentes formas y estilos de vida. Hay gente que es esclava de vicios, de ataduras. Pero aquí nos dice que podemos escoger. Y yo le quiero plantear hoy que usted puede hacer una buena elección, usted puede escoger a quién servir. Cuando uno se siente esclavo, y en aquella época no podía muchas veces escoger porque nacía siendo esclavo, moría siendo esclavo, sus hijos serían esclavos. Y generación tras generación pertenecían a un propietario. Pero si venía alguien, tenía el dinero, podía sacarlo de la esclavitud y darle la libertad. Y una vez que era libre, podía decidir tener una vida de libertad o volver otra vez a la esclavitud. Cristo nos viene a traer libertad y nos quiere hacer libres para que nosotros decidamos a quién servimos. Nuestras elecciones van a decidir a quién escogemos y a quién servimos. Además, todos conocen el famoso versículo en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí nos habla como no se puede haber en un mismo corazón dos señores. Y cuando está hablando la palabra servir, volvemos otra vez al tema de antes, que está hablando no se puede ser esclavo de dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. Por eso muchas veces tenemos que definir dónde está nuestra posición. Si queremos servir a Cristo, ya no podemos estar sirviendo a los deseos que luchan en contra de Cristo. Aquí está hablando, por ejemplo, una cosa tan sencilla como las riquezas, como el amor al dinero. No se puede servir a Cristo y a las riquezas. No se puede
teniendo una vida dedicada, completa y plena a aquel que es tu propietario, que es Cristo, o que se convierta en tu propietario el amor al dinero. ¿Cuánto tiempo necesita un hombre para tomar una decisión? ¿Cuánto tiempo necesita una persona para decidir a quién sirve? ¿Un año? ¿Días? ¿Horas? ¿Minutos? ¿Segundos? ¿Cuánto tiempo uno se tiene que pensar a quién quiere servir? ¿Cuánto tiempo tienes que servir, decidir si sirves y escoges a un señor o a otro? Porque aquí nos dice y nos habla Jesús de algo, un principio muy sencillo. Acabas aborreciendo a uno de los dos. Por eso mucha gente no quiere servir a Cristo, porque acaba aborreciendo, prefiere servir a los placeres, que quiere servir a su vida. No es malo tener placer, pero sí cuando el placer o el dinero o cualquier cosa se convierte en aquello que te tiene derecho sobre tu vida y que te absorbe y que acaba viviendo para ello. Hay gente que vive para trabajar, no trabaja para vivir. Hay gente que vive para la familia, no comparte con la familia. Y cuando las cosas se ponen en el punto del señorío, nosotros tenemos que entender que al final hay una lucha interna para saber a quién queremos dedicar el tiempo, a quién queremos servir. Cuando uno sirve, y a quien sirves te va a hacer testigo contra ti mismo, es decir, acabará diciéndote a ti a quién estás sirviendo. Tu elección o tu decisión va a mostrar si estás en un pacto con Dios o estás en un pacto con otras cosas. En Josué capítulo 24, en el 19-22, dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejarais a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Uno se convierte en testigo propio cuando decide a quién sirve. No es que los demás te digan si está mal o bien servir a Dios. Es que tú mismo, a tomar la decisión a quién sirves, te estás volviendo testigo contra ti mismo. Porque ellos dicen, Josué le dijo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Somos testigos cuando tomamos una decisión errónea. Somos testigos contra nosotros mismos cuando no decidimos correctamente. Somos testigos de nosotros contra nosotros mismos cuando decidimos dedicar más tiempo a las cosas que a Dios. Porque es cierto que estamos hablando de la esclavitud y estamos hablando de la pertenencia. Porque un esclavo pertenecía a su amo, a su dueño, perdía todos los derechos. Pero hoy en día esto no se quiere escuchar. No se quiere oír que un cristiano ha perdido todos los derechos al entregarse a Cristo. Pero al mismo tiempo, cuando uno dice que Jesús es el Señor, está siendo testigo contra Él mismo si no le está sirviendo. Así que no serviremos al Señor, serviremos a Jehová. Y Josué le respondió: vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Contra ti mismo estás testificando. Cuando tú confiesas que Jesús es el Señor y tú no le sirves, contra ti mismo está cayendo. Porque eres tú el que toca, que Él es el Señor. Al decir que Él es el Señor, estás diciendo que Él es el dueño, el propietario, que Él tiene el derecho sobre tu vida. Y a veces perdemos de vista de que hemos decidido tener un Señor. No se puede servir, como hemos estado viendo, a dos señores. Tenemos que escoger. Y a veces esa elección nos lleva a una lucha interna. Porque a nadie le gusta perder la libertad para volverse esclavo. Pero dígame una cosa, la persona que es esclava de un vicio, de una atadura, y yo pongo a veces ejemplos tan sencillos, personas que son esclavas simplemente de un vicio como el tabaco. Dicen que son libres y al mismo tiempo el tabaco los tiene esclavizados. Gente que hemos visto como es llevada, conducida y viven para y por
aquello que les está esclavizando. Tenemos ejemplos: la droga, el alcohol, la pornografía. Y personas que son esclavas de vicios y ataduras que no pueden ser libres, que se sienten atadas y que sienten que no pueden decidir por sí mismos. Hay personas que no pueden decidir cuándo van a salir a la calle porque el tabaco decide por ellos. Y yo he visto personas que en un día de lluvia no deciden quedarse y no estar sin mojarse, sino que por tener que estar soltando el humo del tabaco, se pueden mojar. Dicen que son libres, sin embargo el tabaco decide por ellos. Dicen que son libres, la droga decide por ellos. Dicen que son libres, la pornografía decide por ellos. Pero nosotros los creyentes hemos tomado una decisión: romper y ya no ser esclavos. No somos como los fariseos decían. Nosotros no hemos sido jamás esclavos de nadie. Lo primero que reconocemos es que hemos sido esclavos. Esclavos del pecado. Porque dice más adelante: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y todo aquello que es pecado acaba convirtiéndose en una esclavitud. Ahora, el creyente toma una decisión, cambia el señorío. Decide que Cristo sea su Señor. Y decide que al pagar el precio por Él, ya pasa a ser propiedad de Él. Hemos sido comprados por precio. Dice en 1 Corintios 6:20. Y otra vez volvemos a encontrar en la Biblia que hemos sido comprados. 1 Corintios 6:20. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Por precio. ¿Qué precio ha sido pagado? La sangre de Jesús. El precio de una vida. El precio de una vida santa, de una vida justa. El precio de una vida inocente. El precio de una vida que lo entregó todo. Para que ahora nosotros podamos ser libres del pecado, libres del diablo. Pero nos dice las Escrituras: habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, y aquí nos dice la propiedad, son de Dios. Nuestros cuerpos, nuestros espíritus son de Dios. Y todo el mundo piensa que tiene libertad para hacer lo que quiere con su cuerpo y con su espíritu. Pero le digo que en el mercado de esclavos solo puedes encontrar que un amo te compre. Y hay un amo cruel que compra las vidas. Desde que nacemos esclavos del pecado. Servimos sin ser conscientes al diablo y estamos a su servicio. Nuestros cuerpos se convierten en su instrumento. Nuestras bocas muchas veces acaban diciendo lo que no debe y corresponde. Y en vez de glorificar a Dios con nuestros labios, con nuestros cuerpos, acabamos haciendo la obra del diablo. Y no podemos decir como decían aquellos: nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Yo sí que reconozco que un día era esclavo. Pero gracias a Dios porque un día fui comprado por precio. Y al ser comprado por precio, ahora mi vida es para glorificar a Cristo. Así ha ocurrido con millones de personas. Muchas personas ya no viven en un mundo autónomo y sin reglas, de la libertad de que cada uno hace lo que quiere. Porque en ese pensar de que la gente se siente libre y que puede decidir hacer lo que le da la gana, a veces no se está dando cuenta de que en su rebeldía, en su rebelión, está tomando las decisiones sin ser consciente. Porque el mismo espíritu rebelde del propio amo que tiene le hace que se vuelva en alguien que no es consciente ni siquiera de la realidad que está viviendo. Muchas personas siendo esclavos. Y una cosa es el sentir y otra cosa es lo que se es. Hemos sido comprados por precio. Para ser comprados por precio alguien tuvo que pagarlo.
Y en el momento en que somos comprados ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a alguien. Y la pertenencia significa que hay un propietario y un dueño. El cristiano sabe que ese dueño es Cristo. Conoce quién es su propietario. Pero cuando tú no eres creyente, cuando tú no tienes la realidad delante tuyo, conociendo la verdad, porque Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, estás siendo esclavo. Esclavo del propio engaño, esclavo de la propia mentira, esclavo de la propia sensación de libertad. Es como la persona que toma una sustancia y esa sustancia le hace tener una sensación de libertad y se siente libre. Cuando se despierta al día siguiente, después de esa sensación de libertad, siente que necesita más sustancia. Necesita más cocaína, más heroína, más. Tiene que ir a parar, a comprarla. Vive ya para aquello que le ha transmitido una sensación de mentira, de libertad, porque mientras estaba en el consumo de esa sustancia, se sentía libre. Pero cuando pasó el efecto, se da cuenta de que para tener esa misma sensación necesita más y más. Así hay personas que están esclavizadas a vicios, ataduras, gente que se gasta el dinero en vicios, en juegos, gente que se conecta a internet y no puede pasar sin ver escenas de violencia, de pornografía, que está, como dicen, está enganchada a unas series, está enganchada a algo, piensa que está ejerciendo su libertad cuando no se da cuenta, es esclava, porque ya no puede vivir sin depender de lo que está viendo, de lo que está recibiendo. Hay que entender que cuando uno sirve, puede escoger. Hemos hablado de que podemos escoger a quién servir, que servir nos hará testigos contra nosotros mismos. Escoger a quién serváis, porque vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Ahora somos el que decide a quién sirve y sabe que ha pasado a ser dependiente de aquel a que le ha de servicio. Pero también hay que servirle a Dios de una forma, no vale de cualquier manera. Dice en Josué capítulo 24, 14 al 16. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Para servir al mundo, para servir al diablo no hace falta la integridad y la verdad. No basta. No es suficiente. Perdón. Tú puedes servirle de cualquier manera. Pero para servir a Dios no basta de cualquier manera. No es suficiente hacerlo de cualquier manera. Tienes que servirle con integridad, es decir, con exclusividad y en verdad. Los esclavos en la época que escribieron, cuando estamos leyendo, estaban sujetos a sus amos. Eran los que ocupaban casi todos los oficios, las profesiones. Y si eran esclavos cuando eran en la época de Egipto, todos conocemos que las famosas pirámides fueron construidas por los esclavos, que los monumentos grandiosos y que muchos oficios para llevarlos a cabo estaban hechos por esclavos y ocupaban los oficios. No hacía falta servir con integridad, se servía con temor. No se servía con verdad, se servía, si era necesario, con engaño. Lo único que era la supervivencia. No era el anhelo o el deseo de servir. Era el anhelo, el deseo de ser libres y al mismo tiempo buscar esa libertad de que un día dejar de ser esclavos. Pero muchos murieron siendo esclavos. Construyendo las pirámides, construyendo monumentos, sirviendo en un hogar, sirviendo a una familia. Dejaron su vida y murieron como nacieron, esclavos. Pero nosotros tenemos que entender que un esclavo de Cristo trabaja sin recompensa.
Déjeme que ilustre esto esta mañana. Un cristiano va a trabajar a veces no esperando nada a cambio, porque ya ha decidido que su vida está entregada a Cristo y ha decidido quién es su propietario. Un cristiano va a saber que en su vida a lo mejor se va a encontrar con momentos en los cuales tiene que entender que lo único que va a hacer es servir a aquel que le ha comprado. Dice en Lucas capítulo 17 del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver es del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Jesús está dándonos una enseñanza. Y aunque aquí volveríamos a hablar de siervo o esclavo, dice, ¿quién de vosotros que tiene un esclavo? Porque aquí se entendería más. Porque si hablásemos de siervos, tendría lugar a la recompensa, al salario. Al volver del campo, alguien que ha estado trabajando, que ha estado arando, que ha estado apacentando el ganado, que ha estado trabajando duro y que arar no es una labor fácil y no era como ahora con tractores, sino que era una labor dura en el campo. Un siervo que trabaja, que no es un vago, alguien que está haciendo un esfuerzo diario, alguien que está trabajando. Dice, ¿quién de vosotros que tiene un siervo que ara o apacienta? Es decir, no un siervo que se duerme, no un siervo que es un vago, que es un perezoso, alguien que está todo el día dando vueltas, alguien que está intentando no cumplir con el trabajo, sino alguien que está siendo responsable en la tarea que se le ha asignado. Dice, cuando vuelve del campo, le dice, pasa y siéntate a la mesa. ¿Por qué le dice eso? Porque en aquel momento los esclavos no comían donde comían los amos. Y aquí Jesús nos está enseñando que, ¿quién de vosotros que tiene un siervo? Le dice que no lo lleva al lugar donde come el amo. Es más, después de haber venido de trabajar, después de haber tenido una dura jornada, después de haber estado trabajando todo el día, después de haber estado haciendo lo necesario para alimentar el ganado. Y la gente que es de campo sabe que no es una tarea fácil arar y después de arar tener que alimentar el ganado. Después de haber estado haciendo surcos en el campo, trabajando la tierra, dándole con la azada, dándole duramente, después de esto tiene que ir, ver las vacas, ver el ganado, ver las ovejas, ver todos los animales, los caballos, traer el forraje, alimentarlos, ir a buscar el agua. Y no es como era hoy en día. En aquel momento no era que el agua la tenías en un depósito o tenías un grifo y lo abrías, sino que había que ir al río, coger el agua, coger el canto, coger el cántaro, coger ir al campo, coger el follaje, coger todo lo que era necesario para alimentar a cada uno de los animales. Después de todo esto, después de una dura jornada que podía empezar a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, después de toda una dura jornada, cuando venía, tenía ganas de descansar. Además de todo eso, encima, después de toda esa labor, dice que aquí nos enseña Jesús. Cuando viene, ha trabajado duramente, ha estado todo el día en un esfuerzo, y dice que después de todo ese esfuerzo, entonces le dice, pasa y siéntate a la mesa. No, dice, no, le dice más bien, ahora prepárate la cena. Has trabajado todo el día, has estado
duramente, trabajando todo el día. Y ahora entra, prepárame la cena. Ni siquiera te vas a sentar conmigo. Ahora vas a ser, además, después de haber sido ganadero, agricultor, ahora vas a ser cocinero. Ahora vas a trabajar para mí. Parecería cruel, porque estas palabras nacen de la boca de Jesús, que nos esté hablando de que después de todo un día de esfuerzo, después de todo un día de trabajo, además tengamos que tener tiempo para Él. Porque dice aquí, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Y aquí nos habla de, primero, la dedicación en el día a día de diario. Todos a veces tenemos que hacer esfuerzos en el trabajo. Pero luego nos tiene que dar tiempo para preparar la mesa del Señor. Tenemos que preparar tiempo para tener tiempo para con el Señor. Después de todo un día de una jornada de trabajo, tenemos que tener tiempo para el servicio. Después de una jornada dura de trabajo, tenemos que tener tiempo para estar entrando al servicio del Señor. Y entrar al servicio del Señor a veces es una tarea como prepara la comida. Y claro, sería más cómodo decir que el Señor hubiese dicho, y después de una dura jornada, cuando entra a casa del Señor, el Señor le dice, no te preocupes, ahora yo te haré la comida, no te preocupes, yo ahora te daré un masaje, no te preocupes, buen siervo, que ahora descansa, mira la tele, ponte ahí tranquilo, lee un libro, relájate, sé que has trabajado duro. No nos dice esto en las Escrituras. Después de esto le dice, come y bebe tú. ¿No era consciente el Señor de que la persona que había estado trabajando y esforzándose todo el día necesitaba más el alimento? ¿No era consciente en esta enseñanza que la persona, después de haber estado trabajando todo el día, necesitaba, además de descanso, necesitaba el alimento? Sin embargo le dice, no, primero prepárame la cena a mí. ¿Por qué? Porque hemos de entender quién es el Señor y cuál es nuestra posición de siervos y esclavos. Y esto se ha perdido en la iglesia. Todos queremos derechos y propiedades. Todos queremos que Cristo sea nuestro siervo, sin darnos cuenta de que la posición del cristiano es diferente. Somos esclavos de Cristo. Estamos para su servicio. Somos nosotros los que tenemos que prepararle a Él la mesa. Somos nosotros los que cuando llegamos, aún cansados, tenemos que tener tiempo para nuestro Señor. Hemos sido comprados por precio, ha sido pagado el precio. Ahora tenemos un buen Señor. No era lo mismo tener un buen Señor que cuidaba de ti, de tu familia, que tener un Señor que te maltrataba desde que te levantabas hasta que dormías. Nosotros hemos encontrado a nuestro Señor Jesucristo. Nos trata bien. Policarpo, cuando estaba muriendo, dice, y le estaban torturando, dice, le he servido todos los días de mi vida y nunca me dio mal pago. Todo creyente sabe que cuando uno está al servicio de Cristo, puede hablar de un Señor que no da mal pago. No le maltrata, le cuida, le guarda. Pero a veces pensamos la recompensa. Dice, ¿acaso da gracias al siervo porque ha mandado? Es que a veces estamos esperando que haya algo o alguien que nos muestre que tienen que darnos un honor, un privilegio, un reconocimiento delante de los demás por lo que hacemos lo que debemos. Y servir a Cristo no es una opción. Escoger a quién sirvaos. Porque en el momento que hacemos la elección, esto se convierte en algo que testifica contra nosotros mismos. Por eso nosotros tenemos un encargo. Por eso nosotros tenemos una tarea asignada. Por eso tenemos que entender que además de trabajar en lo que tenemos como oficio, tenemos que entender que tenemos que tener tiempo para el servicio. Porque no somos nosotros mismos quien tenemos las decisiones, es que hemos decidido tener un Señor. Y hemos pasado al servicio de Cristo. Ahora, Jesús dice, pienso que no. Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado,
decir, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. No podemos vivir la vida cristiana sintiéndonos como si lo que hacemos fuese un esfuerzo, que solo está al alcance de unos privilegiados, gente escogida, gente elegida, gente que después de haber hecho lo que debía como creyente, se piensa que tiene que haber un reconocimiento a su labor o su tarea, un agradecimiento cuando no estamos haciendo lo que se nos ha sido ordenado. Cuando usted se congrega no está haciendo lo que usted le ha sido ordenado. Cuando usted lee la palabra no estamos haciendo lo que nos ha sido, oramos, no estamos haciendo lo que nos ha sido ordenado. Cuando nos levantamos en un esfuerzo enorme para poder ir a hablar a alguien de Cristo, no estamos haciendo lo que nos ha sido ordenado. Todo aquello que hacemos nos ha sido ordenado y tendríamos que acabar diciendo, siervos inútiles somos. Porque después de haber estado trabajando todo el día, aún tenemos que servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nuestros esfuerzos, nuestra vida cotidiana, nunca puede hacernos olvidar de que tenemos a quien servir cada día. Después de un día duro de esfuerzo, después de un día agotador de trabajo, tenemos que buscar espacio para servir en la mesa del Rey. No hacemos nada más ni nada menos de lo que se nos dice y que lo que es requerido en nuestra obediencia. No podemos alardear ni presumir de cumplir lo que nos ha sido ordenado. No podemos demostrar a los demás que guardar lo que ya se nos ha sido dicho es una fuerza más allá del deber. No somos héroes por hacer lo que se nos manda y demanda. No somos más que siervos y a veces inútiles. Siervos inútiles somos cuando hacemos solo lo que se nos manda. Pero yo creo que hay un tiempo en el cual nosotros tenemos que entender que hay siervos que tienen que entender que las cosas no están hechas para reconocimiento o para ser vistos o reconocidos. Todos tenemos que servir. Aunque el más pequeño en la fe, el último que se ha convertido, el último que ha llegado a la iglesia, el último que venga, tiene que entender que su lugar es de siervo, porque ha sido comprado por precio, que está puesto para servir, que ha dejado la esclavitud del pecado, del diablo, para entrar al servicio de Cristo. Cuando alguien entra de nuevo en la iglesia, tiene que entender desde el momento que ha sido comprado por precio, que está para servir. Tiene que ser cierto, el Señor lo va a alimentar, lo va a cuidar, lo va a sanar, lo va a restaurar, va a ser consolado, va a ser tratado, pero tienen que prestar un servicio. Después de un duro día de jornada de trabajo, nunca nos podemos olvidar que lo que estamos haciendo es lo que nos corresponde cuando estamos sirviendo a Cristo. Hay gente que dice, después del trabajo, que ya no le quedan fuerzas, que después del trabajo y del duro día de servicio, que ya no les quedan fuerzas nada más que para sostenerse. Nos hemos de guardar, nos hemos de cuidar, nos hemos de entender que el Señor nos dice, prepárame la cena, cíñete, vístete. Y ceñirse y vestirse significaba cambiarse de las vestiduras. Y es curioso, porque después de haber estado todo el día trabajando, sucio, sacando los excrementos del ganado, venía con el polvo del campo, luego se tenía que limpiar, cambiar las vestiduras y se ponía las vestiduras de siervo. Al ponerse las vestiduras de siervo, en el hogar, allí tenía que coger y tenía que servir la mesa, pero no podía venir con el olor del trabajo, sudado, con olor a los excrementos del ganado. Tenía que estar limpio porque ahora iba a ser. Se tenía que limpiar antes de entrar en el servicio. Yo le invito a que entienda en este tiempo que tenemos que limpiarnos para entrar en el servicio. Cambiemos nuestras vestiduras. Es cierto que a veces todo lo que está a nuestro alrededor nos hace estar como este siervo, atareados, trabajados. Pero llega el tiempo en el cual
Cada uno de nosotros tiene que entender que tiene que tener espacio para servir a Cristo. Ahora es el tiempo de servir a Jesús. Es tiempo. Hay una demanda. Y mientras en el mundo la oferta de empleo va a caer y va a haber cada vez más paro, en la iglesia del Señor sigue habiendo necesidad de obreros, de gente que sirva, gente que entienda que servir a Cristo va a tener un precio, que no va a ser fácil, que después de estar cansado y de una dura jornada laboral, vas a tener que trabajar para Cristo. Pero es el mejor Señor. Entrar a su servicio es lo mejor que nos puede ocurrir. Y siempre piense, si trato de agradar a los hombres, dice Pablo, ya no sería siervo de Cristo. No podemos. Tenemos que escoger a quién servimos. Escogemos a quién servimos. ¿Servimos a uno o servimos a otro? Es nuestra elección, pero nuestra elección, recuerde, nos va a testificar contra nosotros mismos. Va a ser nuestra elección de a quién queremos decidir servir, la que testifique contra nosotros mismos. No vas a necesitar otro testigo. Tu propia elección va a determinar y va a testificar contra ti. Por eso es importante que en este tiempo decidamos a quién queremos servir. Una iglesia que crece no es la que tiene más número de personas, sino la que tiene mayor porcentaje de los miembros que tienen que servir al Señor. Si queremos crecer, el porcentaje de gente que sirve tiene que aumentar. Porque entonces estaremos entendiendo que ya no somos, como dijeron y como empezamos, nosotros no hemos sido esclavos nunca de nadie. Nosotros sí que somos esclavos de Cristo. Yo sé de quién soy esclavo. Soy esclavo de Cristo. Y Él es mi Señor. Él es mi propietario. Él es mi dueño. Y el día que le dije, Jesús, tú eres el Señor de mi vida, asumí que ahora mi vida le pertenece. Y que cuando llego cansado, aún así, mi último esfuerzo tiene que ser para su servicio. Oramos en esta mañana. Padre, ha sido expuesta tu palabra, ha sido expuesta. Solo tu Espíritu Santo puede hacer que esta palabra, Señor, produzca en cada uno fruto. Que cada uno podamos ser conscientes de que hemos sido comprados por precio. Cada uno podamos ver, Señor, que nuestra decisión, nuestra elección de a quién servimos, habla contra nosotros mismos, testifica contra nosotros mismos. Yo te ruego en esta mañana, Señor, que aquellos que todavía están luchando para servirte, puedan encontrar en ti la libertad, porque por precio hemos sido comprados. Tú nos compraste por el precio de la cruz del Calvario. Allí en la cruz pagaste, Señor, con tu sangre nuestra propiedad. Ahora somos propiedad tuya y tú tienes todo el derecho de hacer en nuestras vidas lo que tú quieras, Señor. Levantamos en esta mañana la bandera blanca de rendición en nuestras vidas para tu servicio. Mira en esta mañana, Señor, aquellos que están sintiendo que están atados, esclavizados por vicios, por ataduras, y que sienten que no pueden entrar a tu servicio porque están sirviendo a otro Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que puedan ser libres en esta hora. Que pueda haber, Señor, un tiempo de verdad en sus vidas, en su conocimiento. Y declaramos que conoceremos la verdad y la verdad, Señor, nos hará libres. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu obra en la cruz. Y, Señor, queremos servirte a ti todos los días hasta que estemos en tu presencia. Gracias. Dios le bendiga en esta mañana. Dios obre en su vida, en su hogar, en su casa. Y si quiere, nos vemos la semana que viene. Bendiciones.
el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas